Soy papá millennial y el tipo de crianza que doy irrita a los boomers. Vaya que sí los... Este papá nos habla de lo que es ser un papá millennial y de las contradicciones que vive. Y vaya que sí. Bueno, debería aclarar que no todos los boomers estamos en contra de los papás millennials. Simplemente vemos cosas que decimos, ¡ay, qué fuerte! A lo mejor eso va a traer consecuencias que no le van a gustar. A los boomers o a los papás de la generación X, además nos espantan los extremos en los que están cayendo. Porque muchos papás millennials están perdiendo autoridad por no querer ser autoritarios y se vuelven amigos y alcahuetes de sus amigos. Y entonces esos niños parecieran decir, ¿en quién voy a confiar si este también se comporta como un escuincle? ¿Quién va a ser mi muro de contención? A los boomers y a la generación X también nos saca de onda que como padres estos millennials para todo parecieran pedir permiso. Todo les da miedo. ¿Y si hago esto? ¿Y si sucede esto? ¿Estaré haciendo bien? Nos espantan sus inseguridades. A los papás boomers y de la generación X también nos espanta muchísimo que estos millennials sí se la viven buscando información, pero a veces esa información es falsa o es nefasta y entonces solo confunde y solo daña más a los hijos. A los papás boomers o de la generación X, sí, también nos impactan estas contradicciones. A ver, mijo, tú te la pasabas viendo Ratma y medio y ahora te la pasas diciendo que eso no lo vea tu hijo porque lo va a traumar. No inventes. Los papás boomers y de la generación X también entendemos que la paternidad y la maternidad a veces te llenan de culpa. Y quisiéramos compartir que la culpa no sirve de nada, que la perfección no existe, que la vas a regar una y otra vez. Los papás boomers y de la generación X también compartimos la idea de que nadie nos dio el manual para ser padres de familia y que a base de equivocarnos una y otra vez aprendimos de verdad cómo era ser padre o madre, pero cuando aprendimos, nuestros hijos ya eran mayores y estaban formando su propia familia. Muchos papás boomers y de la generación X fuimos rebeldes, sí, también fuimos revolucionarios. Fuimos disruptivos y eso tuvo un precio. Eso tuvo un precio en la educación de nuestros hijos. Los papás boomers y de la generación X crecimos con una idea de la masculinidad y del feminismo y ahorita muchas ideas nos parecen radicales, nos parecen algunas de ellas hasta dañinas porque hemos caído en los extremos. Muchos papás boomers y de la generación X también fuimos permisivos con nuestros hijos, también caímos en la sobreprotección y de igual manera nuestros hijos pagaron el precio. Muchos papás de la generación X también criamos con violencia, educamos con violencia, pero no porque fuéramos malos, sino porque así nos hicieron creer que era la educación y repetimos patrones. Y algunos por eso hacemos videos y compartimos nuestras experiencias para que estas nuevas generaciones no caigan en ese error. Pero al parecer, muchos no entienden, muchos siguen avalando la violencia. A muchos papás boomers y de la generación X nos está costando mucho trabajo entender la adicción de estas nuevas generaciones a las pantallas y nos preocupa entender qué va a pasar a futuro, qué va a suceder, cómo van a ser estas generaciones cuando sean padres. A muchos papás boomers y de la generación X que ahora somos abuelos, nos encanta que nuestros hijos millennials por fin reconozcan nuestra paternidad y nuestra maternidad y se den cuenta de nuestros aciertos y quizás de nuestros errores. Y entonces nos hablen por teléfono y nos digan, oye mamá, ¿cómo le hago con la nena? ¿Cómo soluciono esto? Y a veces nos frustra que por más que les digamos que por allí no va el camino, sigan insistiendo y se equivoquen. Pero también debemos entender que son sus propias equivocaciones, es su paternidad, es su maternidad y nos tenemos que hacer a un lado por mucho que nos duela. A los papás boomers y de la generación X hubo un momento en que tuvimos que pedir perdón a nuestros hijos, en que tuvimos que hablar para reconciliarnos, para decirles, hey, sí, te hice daño, pero mi intención no era esa. Yo te amo, mi intención era protegerte, mi intención era educarte, pero no tenía más herramientas.
Y entonces, ahora que tú eres padre o madre, quizás me entiendas un poquito. ¿A ustedes les pasó?